¿Debería dimitir Pedro Sánchez por el escándalo de corrupción que rodea a la mano derecha de quien era la mano derecha de Pedro Sánchez? Veámoslo. El PSOE le exige a José Luis Ábalos, exsecretario de organización del partido y exministro de Transportes de Sánchez, que abandone su acta de diputado por su responsabilidad política en el caso de corrupción de Koldo García, que ya tuvimos ocasión de describir en un vídeo anterior. Escuchemos al Partido Socialista. La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido, en su reunión de hoy, de esta mañana, por unanimidad, solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista. Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que todos ustedes conocen. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado. Es decir, que José Luis Ábalos debe dejar su escaño en el Congreso de los Diputados porque, al entender del Partido Socialista Obrero Español, existe una responsabilidad política en el escándalo de corrupción de su mano derecha, Koldo García. Este concepto, el de responsabilidad política, es un concepto bastante indeterminado y bastante poco acotado, porque al menos de momento no es ya que José Luis Ábalos no haya sido condenado en firme, sino que ni siquiera está siendo investigado. Con lo cual, cuando se le imputa responsabilidad política, lo que se le está imputando es responsabilidad o bien por no haber escogido adecuadamente a su mano derecha, o bien por no haber supervisado eficazmente los chanchullos en los que estaba incurriendo su mano derecha. O por utilizar las expresiones latinas, culpa in eligendo y culpa in vigilando. Y cuidado, no es que me parezca mal que el Partido Socialista coloque sus umbrales morales de lucha contra la corrupción en un lugar tan bajo. Incluso si tú no estás siendo investigado, el mero hecho de que hayas nombrado mano derecha a una persona que ni siquiera está condenada, pero sí está siendo investigada, ya te inhabilita para seguir ocupando un cargo público. Al fin y al cabo, la mujer del César no solo ha de ser honesta, sino parecerlo. Y desde luego, la percepción social que se estaba extendiendo es que José Luis Ábalos muy decente no parecía. Quizá fuera un ingenuo o quizá fuera un incompetente, pero el hecho de que esté tan cerca del tufo de la corrupción o de la presunta corrupción extendía a su alrededor una imagen de indecencia que puede, si así lo considera su partido, que lo inhabilite para ocupar un cargo público en representación también de ese partido. La cuestión, claro está, es si el Partido Socialista coloca tan bajos los umbrales de decencia mínima exigible a un cargo público porque de verdad le provoca repugnancia el tener a cargos públicos tan cerca del foco de corrupción, aunque ellos mismos no se hayan pringado de esa corrupción, o simplemente porque estamos ante una campaña de marketing dirigida a levantar un cortafuegos para proteger piezas del ajedrez más valiosas que el propio José Luis Ábalos. Y si fuera lo segundo, no solo estaríamos ante un partido político enormemente cínico, que no tiene ningún reparo moral en sacrificar a personas que han sido muy importantes dentro de su organización política con tal de salvar a los líderes actuales, sino que además podríamos estar ante una jugada muy torpe. Me explico. Si el argumentario oficial del Partido Socialista Obrero Español pasa a ser que cualquier persona que haya tenido una mano derecha corrupta debe dimitir de sus cargos públicos, ya sea por culpa in eligendo o por culpa in vigilando, entonces el próximo que podría estar al caer como consecuencia de la aplicación de este principio interesado en la coyuntura actual podría ser el mismísimo Pedro Sánchez. Al fin y al cabo, hasta mediados del año 2021, la mano derecha de Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista Obrero Español, el secretario de organización del PSOE, el número 2 o número 3 del partido, según como lo contemos, era José Luis Ábalos.
No fue hasta mediados del año 2021 cuando hay una remodelación del gobierno y de manera muy sorprendente y no adecuadamente explicada, Pedro Sánchez cesa a José Luis Ábalos como ministro de Transporte y también, a la vez, como secretario de organización del PSOE, cuando José Luis Ábalos deja de ser mano derecha de Pedro Sánchez. Pero es que el caso de corrupción del que estamos hablando se fraguó en los años 2020 y 2021, es decir, cuando José Luis Ábalos sí era mano derecha de Pedro Sánchez. Por tanto, ¿hasta dónde se extiende la responsabilidad política? ¿Hasta dónde se extiende la culpa in eligendo y la culpa in vigilando? ¿Ábalos es responsable políticamente por haber escogido como mano derecha a un corrupto y por no haberse dado cuenta durante más de un año de que era un corrupto? Pero en cambio Pedro Sánchez no es responsable de haber escogido como mano derecha a una persona que se rodea de corruptos y que no es capaz de detectar que se ha rodeado de corruptos. No solo eso, Pedro Sánchez no tiene ninguna responsabilidad invigilando sobre la mano derecha de su mano derecha. Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE, solo tiene la obligación de vigilar a su secretario de organización, José Luis Ábalos, o Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, solo tiene la responsabilidad de vigilar a su ministro de Transportes, José Luis Ábalos, pero no de vigilar, de sospechar o de investigar al menos alguna vez a las personas de más estrecha confianza de su número 2 en el partido y de su ministro en el gobierno. Pero bueno, supongamos que sería mucho exigirle a Pedro Sánchez que escoja adecuadamente a sus colaboradores, que escoja adecuadamente a colaboradores que a su vez sepan escoger a personas de confianza, o que sería mucho exigirle a Pedro Sánchez que vigile a la mano derecha de su mano derecha. Supongamos todo esto. Muy bien, pero aún así la cuestión pasaría a ser otra. Si durante los próximos días o las próximas semanas José Luis Ábalos, exsecretario de organización del PSOE, exministro de Transportes del gobierno de Sánchez, si José Luis Ábalos durante los próximos días o las próximas semanas termina siendo investigado e imputado, ¿Pedro Sánchez tendrá la obligación política de dimitir? Porque si según el PSOE, si según Pedro Sánchez, José Luis Ábalos está inhabilitado para ejercer un cargo público en representación del partido porque no ha sabido escoger adecuadamente a personas que ahora están siendo investigadas por corrupción, si José Luis Ábalos termina siendo investigado por corrupción, si se termina sospechando que se ha podido beneficiar de alguna manera de la corrupción de su número 2, incluso que el número 2 de José Luis Ábalos no actuaba independientemente, sino por órdenes de su número 1, de José Luis Ábalos, del ministro de Sánchez, del secretario de organización de Sánchez, entonces Pedro Sánchez estará exactamente en la misma posición que hoy se encuentra José Luis Ábalos. Si José Luis Ábalos termina siendo investigado por corrupción, Pedro Sánchez tendrá responsabilidad política tanto in eligendo como in vigilando. Y si a José Luis Ábalos se le exige la renuncia por esa responsabilidad política in eligendo y en vigilando, por la misma lógica, por las mismas razones, habría que exigírsela sí o sí a Pedro Sánchez si José Luis Ábalos termina siendo investigado por corrupción. Ahora bien, si José Luis Ábalos terminara siendo investigado por corrupción, ¿alguien se cree que Pedro Sánchez dimitiría o que el Partido Socialista, atendiendo a ese muy bajo umbral de exquisita rectitud moral, le exigiría a Pedro Sánchez que dimitiera como presidente del gobierno y como secretario general del Partido Socialista? Evidentemente no. De ahí que todo esto sea una mera opereta mediática.